comentarles que hoy inauguramos la Semana de la Virtud de la Valentía. Todas las semanas vamos a ir entrenando una virtud de las 4 virtudes estoicas, o de las 4 virtudes originalmente socráticas y adoptadas por los estoicos, que son la valentía, la justicia, la sabiduría práctica y el autocontrol. Vamos a empezar esta semana con la valentía. ¿En qué consiste esta práctica? Las sesiones que vamos a hacer ahora por la mañana solo van a ser los días lunes. El día lunes yo les voy a proponer una práctica estoica que ayude o que coadyuve a cultivar en este caso, esta virtud, ¿no? Que va a ser la valentía. Y va a ser un poco un ejercicio personal, un ejercicio individual, el reflexionar, el investigar sobre la virtud y el intentar incorporarla durante el día. También vamos a tener disponible el foro de la Stoa Madrid, que se inaugura también el día de hoy, y la idea es poder tener un debate, o un poco, ni siquiera un debate, realmente es más un compartir y una conversación de las experiencias que vamos teniendo durante la semana en la aplicación de esta virtud. Entonces, como les decía, se va a llamar como la virtud de la semana, y la idea es un poco que ya las 2 semanas anteriores hemos hablado de las virtudes en general. De hecho, les recomiendo mirar 2 vídeos que pueden ser interesantes para la práctica que vamos a ver hoy, que son el vídeo de las virtudes cardinales y el otro vídeo que se llama ¿Cuál es tu mejor versión? Esos 2 vídeos yo creo que contienen suficiente información, de manera que no tengamos que abundar demasiado hoy en ese tema porque no da tanto tiempo, ¿no? Pueden buscar esos otros 2 vídeos, pero la intención es que nos ahondemos y profundicemos suficiente en cada una de las virtudes. Y esto ha sido idea de uno de los compañeros de la STOA, y la idea de abordar una virtud por semana me pareció muy interesante y decidí un poco incorporarla en todo el funcionamiento de la propia STOA. Entonces, esta semana, como decía, empezamos con la virtud de la valentía, y recordemos un poco cuál es el objetivo, ¿no?, del tema de las virtudes. A través del entrenamiento de las virtudes entrenamos 3 disciplinas fundamentales en la filosofía estoica, que es la disciplina del deseo y la aversión, la disciplina de la acción y el asentimiento, y como digo, la disciplina del asentimiento como tal, ¿no? Y la idea de los estoicos es que haciéndonos maestros en estas 3 disciplinas, logramos vivir, como llamaban ellos, vivir según la naturaleza. Entonces, vivimos según la naturaleza racional, propia de la naturaleza humana racional, nuestra naturaleza social y nuestra naturaleza vulnerable. Pueden mirar un poco más de qué se tratan esas 3 categorías de la naturaleza, o esas 3 definiciones de nuestra naturaleza según los estoicos en los vídeos que les he recomendado. Entonces, cuando vivimos según la naturaleza, logramos la eudaimonía, que es el término que utilizaban los estoicos para definir la felicidad. Es decir, la felicidad para los estoicos es una vida que fluya suavemente a pesar de las adversidades que se nos presenten. Entonces, la virtud de la valentía se trata fundamentalmente de saber cómo actuar y cómo sentirnos correctamente cuando se enfrenta una adversidad. Se trata de hacer lo que se necesita, aunque tengamos miedo o aunque no nos apetezca. El contrario, o digamos, lo que incluye la valentía, o algunos elementos de la valentía podrían ser, por ejemplo, la bravura de enfrentarnos a las cosas, ¿no? También la bravura de afrontar la realidad tal como es, que requiere de muchísima valentía, esa aceptación, ¿no? La honestidad, por ejemplo, la confianza, la perseverancia son elementos de esa valentía, ¿no? Y lo opuesto totalmente sería el vicio y la cobardía. O sea, hay un par de citas que creo que pueden ser interesantes para darnos una idea de lo que pensaban los estoicos que es la valentía, que son estas 2, ¿no? La primera de Marco Aurelio, que nos dice: al amanecer, cuando eres reacio a levantarte de la cama, ten este pensamiento en mente: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Y luego por acá nos dice Séneca, nos dice que posponer es el mayor desperdicio de la vida. Nos arrebata cada día a medida que se acerca, y nos niega el presente al prometernos el futuro. El mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el hoy. Estás organizando lo que está bajo tu control, o estás organizando lo que está bajo el control de la fortuna, y estás abandonando lo que está en tu control. ¿Qué estás mirando? ¿A qué objetivo te estás esforzando? Todo el futuro es incierto. Vive de inmediato. ¿Sí? Me gustó mucho esas 2, porque una nos habla del trabajo, de cuál es el trabajo del ser humano, y otra nos habla del vive de inmediato, ¿no?
Entonces quiero ir un poco a esas dos ideas. Se me ocurrió que podría ser interesante. Hemos escuchado mucho esa expresión hoy día en nuestros tiempos, la expresión hay que vivir la vida, ¿no? La vida es muy corta, hay que vivirla, ¿no? Para los estoicos era algo bastante diferente a lo que nosotros pensamos cuando escuchamos esta frase. Cuando escuchamos esta frase en el presente, un poco se trata de este abandona las responsabilidades, abandona lo que te ata y vive, ¿no? Vive, disfruta y entrégate al disfrute y al placer, ¿no? Porque la vida es muy corta. Para los estoicos era algo bastante diferente. Era precisamente porque la vida es muy corta, aprovecha el tiempo para lograr esa vida fluida según la naturaleza, lograr explorar tu propia naturaleza y explotar tu mayor potencial. Entonces, este explotar tu mayor potencial, este vivir según la naturaleza, se logra a través del cultivo de las virtudes. Entonces, no pierdas un día, no pierdas un segundo, porque la vida es muy corta y no te va a dar tiempo de explotar y de conocer tu mayor potencial y de vivir esa vida que, digamos, la naturaleza nos ha dotado de este don, de la razón, precisamente para que podamos explotarlo, ¿no? Es la idea de los estoicos. Nos han dotado de este don para que logremos ser felices, logremos ser la máxima expresión de lo que puede ser un ser humano, ¿no? Entonces, como decía, en la actualidad parece como, además como si cuando Marco Aurelio habla de levántate feliz porque sabes que vas a hacer el trabajo de un ser humano, ¿no? No estás hecho para acostarte y meterte dentro de las sábanas y estar ahí calentito. O sea, y de hecho, en otra parte de la misma cita, si la continúan leyendo, Marco Aurelio dice, mira la naturaleza, mira las hormigas, mira los pájaros, cómo todos trabajan y cumplen su rol, ¿no? El ser humano es distinto, que entonces está hecho para la comodidad y el confort. No. Entonces, levántate y da la impresión como que en la actualidad el trabajo no fuese vivir, ¿no? De hecho, lo escuchamos mucho, como que estoy esperando a que llegue el fin de semana, porque el fin de semana es cuando vivo, ¿no? Y el resto entonces del tiempo no es vivir. O sea, solo vivimos entonces los fines de semana. Y no es así. En el trabajo expresamos nuestras virtudes. En el contacto con los demás expresamos nuestra naturaleza social. O sea, también el trabajo es parte de la vida, incluso ese proceso de introspección que hacemos para poder llegar a entender nuestra naturaleza es parte del vivir, ¿no? Y es parte de lo que requiere que le dediquemos todo nuestro tiempo. Eso según desde el punto de vista estoico, ¿no? Incluso en el enfrentar las vicisitudes de la vida estás expresando estás expresando tu ser. Entonces eso es vivir y es a lo que deberíamos dedicarle todo nuestro tiempo, ¿no? Solo a través de ese trabajo constante y de sentir que avanzamos, porque progresar desde el punto de vista estoico es precisamente eso, es progresar en la aplicación de tus virtudes y en el desarrollo de tu potencialidad, ¿no? De ese desarrollo de tu mejor versión que llamábamos en el otro vídeo, ¿no? Sin eso es imposible sentirse satisfechos. Por eso los estoicos se enfocaban mucho en que solo a través de la virtud, solo la virtud es lo único importante porque está bajo tu control y es lo único que te permite crecer, avanzar y progresar. Entonces solo a través de la virtud nos podemos sentir satisfechos. Y un poco con esa idea, me gustaría como abrir los micrófonos si les parece bien y un poco comentar un poco esta idea, ¿no? Realmente solo nos hace falta la virtud para sentirnos satisfechos. Es la valentía una virtud importante de entrenar. ¿En qué sentido es importante en nuestras vidas entrenar la virtud, ¿no? Y esta valentía de trabajar, de tomar la vida por los cuernos y decir, me subo a ella, ¿no? Soy emperador, así como Marco Aurelio era emperador de Roma, nosotros somos emperadores de nuestras propias vidas, aunque no lo sintamos, ¿no? Y en ese no sentirnos se nos va la vida. Entonces, hacernos conscientes y ser valientes de asumirlo y de hacer el esfuerzo que implica. Ser valiente es un esfuerzo, a veces nos da miedo, nos da pereza, no nos apetece, ¿no? Enfrentarnos al miedo o enfrentarnos al esfuerzo, ¿no? Entonces, ese ser emperador de tu vida implica un esfuerzo e implica ser valiente. Y que nada, les dejo la palabra un poco abierta a quien quiera hacer un comentario. Sí, esto que nos propones hoy ver juntos, bueno, ¿cómo no estar de acuerdo? Todo el rato cuando te escuchaba venía una y otra vez este pensamiento. ¿Es siempre postergar y no afrontar las cosas un vicio, un problema? Porque pensaba, postergar a veces
en realidad es un acto de bravura, en el sentido de que te niegas a hacer algo que va en contra de tu naturaleza. Me refiero, igual postergar un trabajo que no quieres, que no te gusta, y que no has querido afrontar como algo que no deberías hacer, Ujú. es en realidad un acto de bravura. Y me parece que, y Curioso. me gustaría compartirlo, me gustaría proponer la posibilidad de que también sea importante aprender a dilucidar si hay que postergar o incluso eliminar o hay que actuar con valentía frente a algo que no quieres, que no te interesa. No sé si me he explicado. Claro, cuando te refieres a que no te interesa, a qué actividades te refieres, por ejemplo? O sea, entiendo que te refieres a todo esto que llamamos ahora la La, procrastinación, ¿no? El sí, la procrastinar. postergación, sí, Ajá. sí. Eso es una... eh, cuando cuando Marco Aurelio dice, me levanto para hacer el trabajo de un ser humano, ¿es el trabajo de un ser humano hacer algo en lo que no se reconoce, pero que siente que lo tiene que Ah, hacer porque de ello dependen sus ingresos, su hipoteca, claro. su casa? Yo siento, me voy a atrever a hacer pues mi interpretación de esto, ¿no? Yo entiendo que a lo que se refiere es hacer el trabajo de un ser humano en lo que realmente es importante, que es en ese desarrollo de la naturaleza, de tu naturaleza social, es decir, en el impacto que tienes tu comunicación y tu relación con otros, y cómo eres útil a otros, ¿no? También, digamos, lo que Claro, es la naturaleza social, ¿no? Luego, pero digamos, no, hay cosas que no están directamente relacionadas con eso, la naturaleza social, en la naturaleza vulnerable de hacerte cargo de ese aceptar, ¿no? De ese trabajo de aceptación. Y en tu naturaleza racional, en todo lo que implica, pues no intentar controlar lo que está fuera de tu control, no dejarte llevar por impresiones que no están meditadas o que no han sido examinadas, ¿no? Entonces, digamos que es hacer el trabajo de un ser humano en el sentido de lo que implica el progreso dentro de un ser humano, que es el desarrollo de estos tres elementos de su naturaleza, ¿no? En vivir según la naturaleza. sí, sí, está claro. Sí. Por ejemplo, en cosas, lo hablábamos en una de las sesiones anteriores, este tema de me dedico a hacer las cosas que me permiten tener ingresos, ¿no? Y en cierta forma centrarse solo en eso y no tener quizás ese momento de valentía de decir, rompo con esto y me dedico a hacer lo que es realmente importante, ¿no? Lo que me permite expresar mi ser, ¿no? De trabajar en un trabajo que odias, por ejemplo. Sí, Y en vez de tener la valentía quizás decir rompo con esto, va a implicar dolor, va a implicar dificultades, pero el resultado de eso va a ser mejor, ¿no? Que es que yo pueda desarrollarme como ser humano y eso va a impactar en positivo para mi familia, aunque tengamos tiempos de pobreza, va a impactar en positivo en mi propia vida y en el mundo entero, porque todos somos parte de un todo, ¿no? Entonces, sí, quizás yo me aventuraría un poco a ir por allí, por supuesto esto implica un tema, tú sabes bastante de estos temas, un tema de personalidad, quizás requiere un proceso de terapia incluso, ¿no? Afrontar todo sí, este proceso, pero lo valioso que es saber que qué es realmente lo importante y en qué estamos trabajando todos los seres humanos, ¿no? Cuando nos hacemos cargo de eso decimos, lo demás es irrelevante. O sea, lo demás es irrelevante, mi objetivo es este, ¿no? Como ser sí. humano. Está claro, ¿eh? Sí, sí, lo comparto. Lo que me pregunto es si hacer el trabajo de un ser humano a veces no, o sea, porque antes de tomar una decisión valiente, por ejemplo, voy a dejar este trabajo, uno tiene que permitirse empezar a no ser competente en ese trabajo o tiene que permitirse para acercarse a su propia naturaleza, eh, perder interés, dejar de esforzarse Claro. excesivamente. Claro, hay un Hasta, proceso de entender que eso ya que no te llena, ¿no? Y eso lleva, sí, ya. y en ese sentido, no hacer tu trabajo puede ser también una manera de hacer el trabajo de un ser humano, ¿no? No sé si se Sí, entiende.
Sí, yo Lo creo digo, que te entiendo, no sé los demás compañeros, sí, Eliseo. Yo, O Eh, Eliseo levantó la mano. Sí, 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 vale, solo vale. quiero hacer una pequeña desviación antes de que se acabe el tiempo. Hay un tema que me interpela con respecto al ejercicio de la valentía y es que solo se ha orientado hacia lo negativo. Es decir, establecías que era como una manera de ejercer el cómo actuar o el cómo sentirse hacia la adversidad. Me Sí, parece que el ejercicio de la valentía podría ir orientado hacia las dos posibilidades del estoicismo, hacia el deseo o hacia la adversidad, sí, eh, porque es la misma persecución de la virtud que requiere valentía, que no es una formulación negativa como lo estamos formulando aquí. Por ejemplo, yo quiero una virtud para mí importante es ser una persona paciente. Y creo que se necesita mucha valentía para ser una persona valiente porque lo fácil es decir, pues, perdón, a la mierda y ya sabes. ¿Sí? Entonces, por eso la formulación me parece que sería interesante verla en los dos sentidos, porque los sí, dos sentidos implican trabajo, el ejercicio de la virtud o evitar las pasiones o la adversidad, ¿sabes? claro. Solo eso. Sí, bueno, pero también las pasiones evitar las pasiones es una adversidad. Yo es que lo veo como tanto evitar lo que me genera una pasión desenfrenada o que puede ser negativa o perturbadora, ¿no? O como evitar lo que me hace, pues, procrastinar, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que me genera aversión, las dos son como retos, ¿no? Adversidades en el sentido que son retos que tienes, ¿no? Frente. Entonces, bueno, el reto de evitar, pues, lo que el chocolate o lo que sea que me pueda hacer, chocolate puede decir cualquier tontería, ¿no? O lo contrario. Yo es que lo veo ambos, quizás la palabra adversidad se podría cambiar por reto, no sé qué te parece. Interesante. Y de hecho creo que en lo que he leído del estoicismo la utiliza mucho más la palabra challenge, que es lo que Challenge. estoy usando en... No, yo he visto más desafío, adversity, pero, sí. Okay. o desafío, exacto. Yo lo Desafío. he visto más adversity, pero Vale, sí, perfecto. vale, fenomenal. Yo creo que este es Solo, parte de eso. solo una nota, ¿no? Súper. Y Ya está. Mila, ibas a también a comentar Sí, algo, ¿no? sí, yo aprendo mucho de vosotros, de todos vosotros, porque me quedo con tu definición de la virtud valentía, hacer lo que se necesita cuando se afronta la adversidad. Y en ese sentido apoyo la palabra de Eliseo cuando, por ejemplo, hay algo positivo en mantenerse en silencio, ¿no? Muchas veces, porque te permite observarte y escuchar, ¿no? Y hay que ser muy valiente para hacer silencios. Esto es algo en mi experiencia personal. Hay que ser muy valiente, tener una fuerza grande para entrenarte en el silencio, por ejemplo. Entonces ahí apoyo que no es que estés enfrentando una adversidad, sino que en ese momento estás enfrentando el poner en práctica la virtud del silencio, ¿no? Entonces, para mí hay una gran valentía, en mi caso, para poder afrontar el silencio. Y después, yo estaba escuchándoos y las formas de hacer del trabajo del ser humano pueden ser hacer y muchas veces es aprender a postergar también, que es, para mi forma de pensar, es como también efectuar la virtud del silencio. El silencio en el hacer puede ser la postergación, porque es una acción absolutamente consciente de que lo que estás decidiendo en este momento es no hacer. No sé si me explico, Sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, para mí esto es como que aumenta tu caja de herramientas. sí. A veces uno piensa que la valentía está en ponerse en acción, en salir el primero, en, no sé, estas cosas que nos han vendido las películas, ¿no? Ujú. Y a veces, y yo creo que muchas veces, por lo que yo estoy viendo en mi vida, la valentía también es decir, y ahora estratégicamente no hago, Ujú, exacto. porque sé, Sí, sí va en línea con tu naturaleza, con lo que tú consideras eso, que es tu mejor versión. Yo creo que lo importante es estratégicamente saber cuál es la no mejor hago. versión. ¿Perdón? Y en ese sentido apoyo lo que decía Félix de a veces en el trabajo, cuando tú ves que este trabajo que estás haciendo o esta cadena en la que estás metido no lleva pues eso, a tu mejor versión, pues a lo mejor hay que ser muy valiente para empezar a desinteresarte de lo que estás haciendo. Porque si ese es el camino, por ahí tienes que pasar, ¿no? Sí. Y entonces la postergación es una
herramienta más en ese sentido. Claro. Yo ahí apuntaría una sola cosilla antes de que se nos acabe el tiempo, que ya por cierto estamos por encima del tiempo, lo siento el retraso, que depende también quizás de cuánto tiempo nos tome ese darnos cuenta, ¿no? Y cuando mientras más conscientes somos de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Como seres humanos, cuál es el objetivo de todo esto, si esta es nuestra filosofía de vida, ¿no? Cuanto antes, mientras más conscientes, más rápido nos damos cuenta, porque muchas veces nos toma muchísimos años ese proceso de postergación, ¿no? Y voy postergándolo y tengo miedo y no lo enfrento, pero es que tengo derecho a postergar, tengo derecho a tomarme mi tiempo, ¿no? Y de pronto, como decía Séneca en otra de las partes, de pronto nos llegan los 50, 60, 70 años y es cuando queremos empezar a vivir, ¿no? Y ya no tenemos tiempo. Sí. Entonces, yo quizás, pero comparto totalmente que, bueno, cada fase de la vida requiere su tiempo y tiene derecho a tener su tiempo. Entonces, tomando tus palabras, Kelly, lo que no hay que postergar es la capacidad de observar y de tomar conciencia de dónde estás. Esto sí que requiere un acto de valentía inmediato, ¿no? A lo mejor. El trabajo, sí, hacer el trabajo de entrenamiento constante y diario, ¿no? Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Si me regalan 2 minutillos nada más, o si alguien se tiene que ir, pues lo entiendo. Pero quería compartir un poco las actividades que vienen. Están ya planificadas y publicadas en el blog. Les invito a visitar el blog de la STOA, donde está siempre todo actualizado. Pronto vendrá por allí la página web, pero de momento el blog es nuestro espacio de comunicación. Vamos a tener un webinar, o voy a dictar yo un webinar el 16 de mayo sobre preconcepciones. El tema de este mes son las preconcepciones, ¿no? O sea, preconcepciones aplicadas a la crisis del COVID. Como les había comentado, siempre yo hago como una clase, digamos, preparatoria, porque posteriormente vamos a tener el 30 de mayo la reunión de estudios. O sea, continuamos con las preconcepciones y el conflicto. Ahí pueden ver a Aquiles y a Agamenón, ahí en situación de conflicto. Y vamos un poco a profundizar ya en los textos estoicos como tal. Vamos a trabajar con los discursos. Si se apuntan tanto a la reunión de estudios, son 2 actividades separadas, pero bueno, van conectadas, ¿no? Lo ideal sería hacer el webinar y luego la reunión de estudios. Para la reunión de estudios tengo preparados los materiales y bueno, son extractos de los discursos con preguntas de estudio para ir, bueno, trabajando. El 30 de mayo nos reunimos y ya estudiamos a profundidad y conversamos a profundidad sobre estos temas. También comentarles que empezamos un nuevo libro en el grupo de lectura. Terminamos el libro anterior, The Little Book of Stoicism, de Jonas Salheber, y vamos a empezar ahora desde esta semana con How to be a Stoic. Ahí tiene una versión en español, por eso lo hemos elegido también, para que todo el mundo pueda participar. Así que esta semana empezamos, nos reunimos cada 15 días, un poco a conversar cómo va la lectura, así que les invito a participar en esta actividad. Y bueno, agradecerles estar aquí en esta sesión, espero que lo hayan pasado bien y esto despierte un poco algunas ideas para conversar y conversar personalmente, internamente sobre el tema de la valentía y cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Y los espero por el foro, luego les enviaré el link del foro para que puedan participar con las preguntas y todo. Y bueno, espero que sigamos conversando sobre estos temas. Así que nada. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.